Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a hablar de un caso de esos que son curiosos, está resuelto, que eso es importante, pero es de estos casos que si no estuviesen resueltos, todo el mundo pensaría que ha pasado algo raro, incluso algo paranormal, pero nada más lejos de la realidad. Realmente es un caso que tiene una explicación perfectamente real y que gracias a un investigador privado se resolvió. Es el caso de Greg, un hombre que murió en su habitación en un hotel, todo cerrado, estaba él solo. Parecía una muerte aparentemente normal, un paro cardíaco, pero al hacerle la autopsia se encontraron cosas bastante curiosas. Y eso es lo que llevó a que el caso no se pudiera resolver durante muchos años y que al final, con la ayuda del investigador privado, se acabase resolviendo. Para empezar a contar este caso, lo primero que os tengo que contar es quién era Greg. Nuestro protagonista de hoy, Greg, se llamaba Gregory, realmente, aunque todo el mundo le llamaba Greg, y se apellidaba Flanagan. Era un hombre de 55 años que vivía en Luisiana, en Estados Unidos, y estaba casado con una mujer que se llamaba Susie Flanagan. Greg era descrito por todos como un hombre bastante tranquilo, bastante formal, de costumbres. No tenía antecedentes penales, no estaba relacionado con nada que fuese delictivo. Y tampoco existían indicios de que tuviese enemigos que pudieran haberle hecho nada. Greg trabajaba como petrolero en una empresa. Eso le obligaba a cada poco tiempo desplazarse hasta un hotel. Este hotel va a ser el protagonista de esta historia porque es donde pasaron todos los hechos. El hotel está en Texas. Este hotel se llamaba, os lo pondré de todas formas por aquí escrito, Elegante Hotel. Este hotel estaba en Texas, que os pondré también un mapa de Maps para que os ubiquéis un poco dónde está, en una ciudad que estaba muy vinculada con la industria petrolera. Por este motivo era habitual, pues eso, que esos trabajadores como Greg fueran allí y se hospedasen durante varios días para proyectos, reuniones, este tipo de cosas. Entonces este hotel pues era bastante conocido por este tipo de clientes. No tenía fama de ser conflictivo ni estar en una mala zona ni nada por el estilo. Ahora vamos a ir a los hechos, que es lo que le pasó a Greg. Para esto vamos a hacer una cronología hasta donde sabemos. Esta cronología empieza el 15 de septiembre de 2010, en la que Greg hace una jornada completamente normal. Durante el día estuvo trabajando como cualquier otro día. No había ninguna persona que pudiese decir que a Greg le pasase nada de ningún tipo, ni que estuviese alterado, no hizo llamadas de emergencia, no hizo ninguna cosa extraña fuera de lo normal que hacía todos los días. Entonces al final pues era una persona más yendo a trabajar como cualquier día, al que al día siguiente iba a volver a trabajar. Greg llega al hotel, se había registrado y se estaba hospedando en la habitación 348. No hay constancia de que recibiera visitas de nadie, tampoco de que se fuera de la habitación más tarde a cualquier sitio y luego volviese a la habitación. Esto lo que nos dice es que al final él estuvo allí desde que salió de trabajar y fue al hotel hasta el momento de su muerte. Sus familiares y conocidos describen bastante que Greg era una persona de bastantes rutinas, por así decirlo. Todos explican que al final, sobre todo su mujer, él siempre actuaba más o menos de la misma manera. Cuando trabajaba allí, al final, como estaba solo, él llamaba por teléfono a casa, hablaba con su mujer, encendía la televisión después, se fumaba un cigarrillo antes de irse a dormir, picaba algo porque le gustaban bastante los dulces mientras que veía una película en lo que cogía sueño y al final se iba a dormir para la mañana siguiente volver a ir a trabajar. No era una persona para nada que saliese de fiesta. Aquí es donde viene un poco lo que hizo a su mujer sospechar de que algo tenía que estar pasando, que se les escapaba a la policía, que es la última llamada que tuvo con su marido, con Greg. Como ya hemos dicho, lo primero que hacía era llamarla por teléfono, porque al final ellos vivían en un sitio y su trabajo estaba en este caso en Texas. Entonces la llamaba. Ella dice que tuvieron una conversación completamente normal, que Greg no dijo nada de que le hiciese sospechar un mínimo de que había cualquier cosa que estuviese mal, nadie le estaba siguiendo, no había pasado nada fuera de lo normal. Y al final su mujer lo que dijo es que le podía haber pasado cuando yo estuviera en una conversación normal como la que habían tenido durante muchísimos años en los que Greg tenía que desplazarse y se quedaba en este hotel por trabajo. Una de las cosas que pasaron esa noche, fuera de lo normal, por decir algo, es que hubo un problema eléctrico en la habitación de Greg. Greg, mientras que preparaba unas palomitas en el microondas, llamó al hotel, a la recepción, para que vinieran a arreglarlo
o ver qué pasaba porque saltó el automático, entonces se fue la electricidad a la habitación y subió un empleado a la habitación pues a ver qué es lo que pasaba o qué podía haber pasado. Al final, pues este empleado, nada, simplemente subió a la habitación, revisó las cosas, el suministro de electricidad volvió y ahí se quedó todo. Esto a priori puede parecer algo que sin más y podía haber revelado muchas cosas de que estuviese implicado en su muerte esta persona de mantenimiento o tal, pero no. Esto simplemente para lo que es importante el detalle es para que al final su esposa, una de las cosas que más la sorprendieron es el hecho de que decía que Greg era una persona bastante calurosa y que dormía con el aire acondicionado bastante fuerte. Entonces a ella la sorprendió muchísimo el hecho de que cuando la policía encontró el cuerpo, el aire acondicionado estaba apagado, entonces en la habitación hacía bastante calor. Esto es positivo para el caso porque al final esto lo que hizo fue que en circunstancias normales la muerte fuese más fácil saber en qué franja de tiempo fue, porque si él hubiera tenido el aire puesto bastante frío como lo solía tener, habría sido más complicado saber a qué hora exacta se había muerto. Ya con esto llegamos a los últimos momentos de vida de Greg, que al final los últimos momentos fueron, como ya he dicho, la rutina que solía tener. Él habló con su esposa, colgaron el teléfono. Se sabe que él había alquilado para ver esa noche Iron Man 2, la película. Había comprado algunas chocolatinas, se había preparado esas palomitas y todo apunta a que se acomodó en la cama tranquilamente con ese tipo de cosas para ver la película antes de irse a dormir y seguido irse a dormir. No hay pruebas de que abandonara la habitación, no hay pruebas de que nadie entrase en la habitación, no hay pruebas de absolutamente nada que pueda ser nada fuera de un hombre que al final va a trabajar y le apetece verse una película antes de irse a dormir. Aquí es donde empieza el verdadero misterio. ¿Qué es lo que pasó? Si nadie entró ni salió, una habitación cerrada, él solo, una rutina. ¿Qué es lo que pasó? Esto nos lleva ya a la mañana del 16 de septiembre de 2010. Greg no aparece en el trabajo, sus compañeros a priori piensan que se ha podido quedar dormido, ha podido pasar cualquier cosa o tal. Intentan contactar con él durante un buen rato. Cuando no consiguen contactar con él, deciden llamar al hotel. Las personas del hotel dicen que no lo han visto, que no saben qué ha podido pasar y tal. Deciden entrar a la habitación de Greg para ver si él está bien o no. Y entonces es cuando descubren el cadáver. El personal del hotel lo que encontró cuando vieron a Greg fue a este hombre tirado en el suelo entre la cama y la puerta de la habitación. A priori parecía una muerte natural porque no había indicios de que hubiese habido ninguna pelea, no había muebles volcados, no había nada roto, todo normal. No había ninguna señal de que nadie hubiera entrado buscando algo. Además, él tenía su cartera, su móvil, su equipaje, todos los objetos personales. Es decir, no podía haber sido un robo que terminase así. Entonces, a priori, pues parecía una muerte normal. Un detalle un poco escalofriante de este caso es que Greg, cuando le encontraron, todavía en su mano sujetaba el cigarrillo que se estaba fumando. Esto al final lo que nos dice es que fue una muerte como tan repentina y tan inesperada que literalmente se quedó como estaba. Aquí es ya cuando empiezan las hipótesis. La primera hipótesis que tiene la policía es una muerte natural. Al final no había indicios, como ya he dicho, de nada que fuese violento. Entonces ellos pensaron que sería pues un infarto, alguna enfermedad que no estuviese diagnosticada, algo que al final pues hubiese hecho que Greg hubiese muerto de esa forma tan repentina. Aquí es cuando, como ha pasado esto, se decide hacer una autopsia para asegurar que ha sido una muerte natural y es cuando este caso pasa de ser una cosa presuntamente normal y obvia a ser un caso de homicidio en el que no se sabe durante muchísimo tiempo qué es lo que ha podido pasar. Cuando el forense examina este cuerpo y tal, lo que él ve es que no había muerto por un infarto, ni muchísimo menos. Tenía lesiones extremadamente graves por internas, por todo el cuerpo. Concretamente, lo que le encontró el forense fue varias costillas fracturadas, fracturado el esternón, lesiones que tenía graves en el corazón, como, pues eso, agujeros, lesiones, daños importantes en el hígado, una hemorragia interna masiva. Esas lesiones que al final explicaban que él hubiese fallecido, pero que a priori, ¿cómo podían haber sido posibles? O sea, no tenía ningún sentido este caso. Claro, el forense, ¿que es lo primero que hace? Intentar, obviamente, encontrar una explicación. Es decir, viendo las lesiones que tiene el cuerpo, qué es lo que ha podido pasar. Y el forense lo que dice es que
Greg ha tenido que sufrir o un accidente de tráfico o una caída de muchísima altura, o cualquier cosa, pero Greg ni se había caído, ni había tenido un accidente, y menos de esa magnitud, ni había pruebas de agresión. Entonces, aquí hay un dato muy importante que es que una de las lesiones que tuvo, que no he mencionado antes y la más trascendente, es que al examinar el cadáver le encontraron como una especie de agujero que era un orificio entre las dos piernas. Claro, a priori no sabían qué es lo que podía haber causado eso y qué tenía eso que ver con el resto de cosas que le habían pasado. De hecho, la policía pensó que eso era algo sin más, que sería simplemente como una laceración y que realmente la causa de muerte no tenía nada que ver con esa pequeña laceración y que sería simplemente algo que hubiese causado el resto de lesiones que tenía. Y aquí es donde, después de ver todas estas lesiones, la policía empieza a hacer hipótesis. La primera hipótesis, una agresión. Alguien ha entrado en la habitación, pero no parecía posible. No había, como ya he dicho, signos de lucha, la habitación estaba cerrada. Entonces esa queda descartada. La segunda es una caída. Podía haberse caído accidentalmente, a lo mejor es lo que ellos pensaban, pero al final las lesiones no encajaban con eso. Además de que no había ningún objeto contra el que hubiese podido, sin dejar marca, caer con esa fuerza para que le hubiese pasado todo lo que tenía. La tercera cosa que piensa la policía es algún objeto pesado, a lo mejor algo que le hubiese caído encima. Esto también se hizo, se estudió y se miró esta posibilidad, cosa que obviamente quedó descartada, porque si algo hubiese impactado contra su cuerpo, pues se sabría el qué, cómo había llegado él hasta ahí, y aún así había cosas sin resolver que no encajaban, obviamente. Aquí lo que ya pasa es que llegados a este punto la investigación se estanca, la policía no encuentra ninguna explicación posible para todo esto. Pasaban los días, los policías revisaban la habitación una y otra vez, huellas, ADN, los restos biológicos, posibles armas, nada, no encontraban absolutamente nada. Aquí es donde empezamos a tener una pregunta que a priori no tiene respuesta, que es si nadie había entrado en la habitación, si Greg no había sufrido un accidente, tampoco había muerto por una enfermedad, ¿qué es lo que podía haber provocado estas heridas? Esto es lo que tuvo la investigación parada durante muchísimo, muchísimo tiempo. Llegados a este punto, su mujer, decidida a que esto no quedase así la investigación ya parada y nunca se supiese que le había pasado a su marido, decide contratar a un investigador privado, un hombre concretamente que se llama Ken Brennan. Este hombre lo que hace es dar una vuelta completa a todo el caso porque encuentra una pista que el resto de policías no habían encontrado. Este hombre lo que hace es que al final empieza una investigación completamente desde cero, a ver qué es lo que puede haber pasado y a ver, empezando en una investigación sin dar nada por hecho, qué es lo que se ha podido pasar por alto. Revisa todo, absolutamente todo, igual que la policía, paredes, techo, suelo, muebles, todo. Buscaba cualquier cosita que se les hubiese podido escapar, que eso, juntado con otra cosa, fuese lo que había pasado. Hasta que ya, revisando, 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 esto da sus frutos al final y encuentra en la pared una pequeña marca. Esa pequeña marca, que a priori podía ser algo sin más, no parecía algo que llamase la atención, de hecho por eso la policía ni lo vio. Podía ser también un desconchón en la pared, una falta de pintura, lo que fuese. Pero claro, él dijo, le llamó la atención porque al final, al observarlo bien, dijo que le parecía demasiado redondo y demasiado limpio. Aquí es cuando, después de ver esta marca, Brennan decide mm, pasar a la habitación de al lado, es decir, la que daba justo a esa pared, pero del otro lado. Cuando llega a esa habitación, ve que está el mismo agujero de ese lado de la pared, pero todavía hay algo más extraño. Ve que ese agujero, a ese lado de la pared, no es un agujero, está rellenado con pasta de dientes y papel higiénico de forma así como muy casera. Eso, obviamente, llegados a un punto en el que el caso parecía no tener explicación aparente, pues cobra muchísima relevancia y puede ser algo que, en principio, aunque parezca una bobada, pudiese ser algo de lo que tirar. Entonces, él sigue por ahí y sigue investigando. Entonces, al seguir investigando, ellos empiezan a preguntarse que al final algo que hubiese atravesado la pared era la explicación para todo, una habitación cerrada, algo repentino. Aquí es donde este caso cobra sentido porque el forense, teniendo estos datos en cuenta, decide que con esa pequeña lesión que había, presuntamente, que no se le dio importancia, intentar enfocarlo de otra manera. Y si solo era el orificio de entrada de algo y realmente ese algo había seguido esa dirección y por eso todos esos órganos estaban tocados y todas esas lesiones, entonces con esto todo empieza a tener sentido. Y aquí es donde viene ya lo que ocurrió en la habitación
349, la que estaba al lado de la de Greg. La policía investigó quién había estado esa noche en la habitación y estos eran tres hombres electricistas que habían estado bebiendo, se habían estado pasando bien y esto les llevó a estar haciendo un poco el bobo por la habitación. Uno de ellos, llamado Lance, sacó una pistola que tenía él y según las investigaciones, pues comenzó a manipular esta pistola de forma bastante imprudente, simulando desenfundarla por hacer el bobo como si fuese una película del oeste y en una de esas se disparó accidentalmente, la bala atravesó la pared y al otro lado, casualmente, estaba Greg. Entonces el proyectil impactó sobre él. Al final esa era la explicación a todo lo que había pasado. Os pondré por aquí una recreación así en dibujo de cómo fue un poco la trayectoria de la bala. Además de que os pondré también ahora unas imágenes de cómo era la habitación del hotel. Claro, esto lo que hizo fue que al final la herida era tan pequeña, que y estaba en una zona tan poco habitual del cuerpo que, claro, nadie pensó que obviamente se tratase de un disparo. Claro, esto se explica porque Greg estaba tumbado en la cama, entonces así fue la dirección en la que entró la bala. Aquí fue cuando viene el error más grave y el peor de todos, que después de que el arma se disparase, estas personas, en vez de avisar al hotel inmediatamente, llamar al 911 o lo que fuese, a los servicios de emergencia, simplemente se negaron, simplemente decidieron taparlo, rellenar con papel higiénico el agujero y cubrirlo con pasta de dientes para intentar disimularlo. Según declararon ellos, pues claro, obviamente no pensaban que esta bala hubiese alcanzado a nadie, pero sin embargo tampoco comprobaron si en la habitación de al lado había alguna persona y si le había pasado algo. ¿Qué hicieron? Al final, la mañana siguiente, aún así, vieron que obviamente una persona había fallecido, vieron movimiento en el hotel, pero siguieron aún así sin comunicarlo, sin decir nada, y esto es lo que hizo que se retrasase tanto la investigación. Al final, estas personas confesaron, tuvieron un juicio. Lance, que era el que había disparado el arma, llegó a un acuerdo judicial, no fue condenado por asesinato porque la investigación al final concluyó que había sido algo completamente sin querer, pero esto no quita que al final pues había acabado con la vida de una persona, asumió la responsabilidad de haber sido, bueno, en parte bastante responsable de la muerte de Greg, porque es verdad que el disparo de la bala porque es verdad que el disparo de la bala fue accidental, pero al final el no avisar a ningún servicio de emergencia ni al hotel siquiera, eso sí que fue una imprudencia por su parte decidida. Entonces fue condenado a 10 años de prisión por homicidio imprudente. Así que bueno, este caso termina aquí. La verdad es que es un caso que he querido hacer porque es bastante curioso. Encima así, pues es un caso que se cuenta bastante fácil y rápido. Y bueno, al final este caso un poco lo que nos enseña es que por desgracia pues este tipo de accidentes pasan y al final es chocante como el hecho de que si no se hubiese encontrado ese mini agujero en la pared, este caso seguiría sin resolverse y parecería algo casi imposible, sacado de una película de ciencia ficción. Pero bueno, gracias a este investigador privado al final se pudo resolver el caso y la persona responsable pues tuvo que pagar las consecuencias de ello. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho el caso y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.